un nuevo programa de las provincias también existen. Hoy tenemos una satisfacción. Hace 25 años teníamos que ponerle un nombre a un programa de televisión periodístico en el que queríamos resaltar las cosas nuestras, las cosas de Corrientes, las cosas del interior. Este programa se inició en la ciudad de Buenos Aires, tal es así que tenemos ese archivo grande de los cassettes grandes, son de la época que salíamos en vivo en el canal de Buenos Aires. Tal es así que teníamos, personas de primera línea, de Lelita Carrió y otros dirigentes más que concurrieron a nuestro programa. Pero ¿por qué elegimos de las provincias también existen? Porque siempre el poder central trata de llegar al gobierno con el apoyo de las provincias, pero una vez que llegó se olvida de las provincias y se empieza a ejercer una especie de gobierno dictatorial, si se quiere, donde lo único que les interesa es contar con el apoyo de los senadores y diputados que representan a las provincias, pero que los gobiernos muchas veces no se ocupan de los problemas reales que tiene una provincia. Por eso decíamos que vamos a ponerle el nombre de las provincias también existen. Hace pocos días, semana pasada, entiendo, comenzó un movimiento de los gobernadores provinciales de reunirse para hacer un reclamo al gobierno nacional. Se reunieron 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Macri. Entre todos, es decir, 24, que nos hacen recordar 14 provincias y 10 gobernaciones, era antes de la provincialización de Chaco, de Formosa y de los territorios del sur. 14 provincias y 10 gobernaciones, 24, y hoy en día son 24 también distritos provinciales o autónomos, digamos, incluida la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, se reunieron para tratar problemas que hacen al desarrollo de las provincias, al cómo se distribuyen los fondos que son recaudados por la nación y que las leyes establecen un sistema ya acordado de distribución de esos fondos. Los gobiernos nacionales dicen, sí, vamos a respetar eso, pero en la práctica no es así. Y lo que establece, por ejemplo, en los combustibles, hay un porcentaje que por ley se distribuye a las provincias, pero ese porcentaje no se está cumpliendo en estos momentos. También hay otros temas, aparte de combustible, otras leyes que están vigentes en ese sentido. El gobernador de Tucumán, Jaidó, dijo unas palabras que reproducimos hace dos domingos, salió en el diario La Nación, donde decía de que el gobierno nacional, como los gobiernos nacionales, no crean que pueden hacer el desarrollo del país y llevar las cosas adelante sin el apoyo de las provincias. Muy bien, gobernador, hemos tratado de comunicarnos con el gobernador de Tucumán, pero no nos ha sido posible, pero no dejamos de tener la esperanza, la ilusión de poder hablar con él, porque es el que prácticamente puso las cosas en su lugar y tiró la primera piedra. Ahora, las provincias también existen, sí. Se están demostrando que unidos venceremos, desparramados, ¿qué hacemos? Ese es el tema. Si se unen las provincias, cualquiera sea su ideología política, pero si se unen pensando en el desarrollo provincial, el desarrollo de sus provincias, la cosa es totalmente distinta. Por eso celebramos con ahínco la acción del gobernador Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes, porque ha demostrado con el desarrollo del puerto de Ituzaingó, ha demostrado que las provincias también existen, porque el puerto de Ituzaingó se hizo con iniciativa provincial, ejecución provincial y con fondos provinciales. Es decir, que eso que estamos celebrando hoy día y que lo vamos a mostrar ahora en un video después del corte, que todo eso que se hizo se ha demostrado que las provincias también existen y que Corrientes,
como todas otras provincias pueden, con dedicación, con esfuerzo, pueden hacer muchas cosas por las provincias. No hay que dejar de lado, cualquiera sea su ideología política el que está mirando o escuchando este programa, cualquiera sea su ideología política, que el puerto de Ituzaingó, ahí lo tenemos en la cámara, el puerto de Ituzaingó, por primera vez Ituzaingó tiene un puerto. Tuvo Ituzaingó mucho movimiento fluvial desde el año 30, digamos, o también a fines del año, la mitad del año 20, había un tráfico que se hacía desde la confluencia frente a Paso de la Patria, donde comienza la hidrovía Paraguay-Paraná. Había un tráfico, lo que es conocido como el Alto Paraná. Seguimos con las imágenes. Ahora, ese tráfico era para ir a buscar carga a Misiones, normalmente. Entonces, los buques, tenían que subir el Yacyretá, el salto, le llamábamos el salto. Yo navegué esa parte. Navegué en los buques de mi padre, porque él, el año 20, vino 1920, ya estaba en la Argentina, vino en 1906 con 17 años. A los 20 vino a Corrientes, ya estaba en Corrientes, casado con mi madre, inglesa, todos atraídos por la inmigración, por la Argentina que deslumbraba con una luz de esperanza y de desarrollo, al punto que, como decimos en otra oportunidad, en 1925, presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, la Argentina tenía más teléfonos que Japón y tenía más automóviles que Francia. ¿Qué se hizo de ese país que alumbraba a todos? Bueno, muchos años han pasado. Pero hagamos un corte y volvemos con ustedes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Iniciamos este bloque de nuestro programa con el video que tenemos sobre el puerto de Ituzaingó. Bienvenidos al puerto de Ituzaingó. No es solamente un puerto, es un símbolo del desarrollo que soñamos y empezamos a hacer realidad con inversión propia, con visión estratégica y con profundo amor por esta tierra. Una infraestructura moderna, eficiente e indispensable para conectar a través de la hidrovía del río Paraná a Corrientes con el mundo. El de Ituzaingó es un puerto multimodal, con un muelle de 306 metros de largo y 22 metros de ancho, donde pueden operar hasta 4 barcazas simultáneamente de 60 metros cada una, con un patio de cargas de 50.000 metros cuadrados, que puede albergar hasta 40.000 contenedores TEUS y cuenta con todos los servicios necesarios para facilitar la gestión, como aduana, SENASA y ARCA, entre otros. Este puerto va a generar alrededor de 60 nuevos empleos directos y más de 300 indirectos,
que se van a sumar a los del parque industrial, que cuando complete su capacidad serán más de 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos. Porque cuando decimos que Corrientes tiene futuro, hablamos de esto, de un Estado presente que invierte en infraestructura, de empresarios que creen, apuestan y producen. Corrientes tiene futuro. Ustedes pudieron ver y escuchar el video sobre el puerto de Ituzaingó. El puerto de Ituzaingó fue, por los diarios y por lo dicho por el gobernador, considerado como una obra que impulsará el desarrollo regional, y otro diario dice que inauguró lo que calificó el puerto más grande del norte. Cierto, es el puerto más grande del norte. Incluso diríamos que desde Rosario aguas arriba no hay un puerto de estas dimensiones, ni tampoco en el río, en la parte del río Paraguay. Pero bien, hablemos del desarrollo regional. Vamos al mapa de la parte de Corrientes, la zona del norte grande, hablemos así, porque también tenemos que darle importancia en su conexión con la parte de Brasil y de Paraguay, porque con el puente Encarnación Posadas también se puede traer a Ituzaingó carga desde la República del Paraguay. Sin duda, y estamos mirando el mapa, vemos de que la ubicación de Ituzaingó viene en el límite de Corrientes y Misiones. Es un lugar estratégico porque se encuentra debajo de lo que hoy es la represa de Yacyretá. En este momento la navegación fluvial por la represa, la navegación fluvial por la hidrovía se ve cortada por lo que hoy es la represa. ¿Y cómo hacen los buques para navegar esa parte del río? Es decir, ir en busca de carga, suben vacíos aguas arriba. Hay algunos cargados hoy en día con contenedores que suben aguas arriba a buscar la carga de Misiones. Y tienen que pasar aguas abajo, pero tienen que esperar los horarios que tiene el sistema de compuertas de la represa de Yacyretá. Y esto hace demorar a los buques que tienen que esperar, porque las compuertas no trabajan las 24 horas al día. Entonces es necesario esperar turnos y demás, lo que encarece el costo de la mercadería que se transporta. Ya aún hay que considerar el costo de la mercadería que se transporta, el tramo que se recorre por la vía fluvial vacío. Todo eso forma el costo del transporte fluvial. Yo, como acostumbro a decir, conozco el tema de la hidrovía, del transporte por la hidrovía desde los puertos del Alto Paraná hacia abajo. Bien, antiguamente, por eso decimos que hay un poco de historia, que es conveniente recordar. El puerto de Ituzaingó siempre fue un puerto de escala, es decir, más bien era un amarradero, porque los buques que venían de aguas abajo, vemos el mapa nuevamente, digamos, de la parte de Alto Paraná comienza desde confluencia en Paso de la Patria. Los buques que venían en busca trayendo cargas para Misiones, o iban en busca de carga para llevar aguas abajo, tenían que subir el Salto, que es la pendiente que hoy día lugar a que haya una represa hidroeléctrica. Entonces los buques llegaban, los remolcadores y los buques motores llegaban hasta Ituzaingó y tenían que esperar turno para poder subir el Salto, porque no todos los buques que navegaban tenían la fuerza suficiente, es decir, los motores suficientes para poder subir el Salto. Entonces, ¿qué hacían? Había lo que se llamaba el espiador, que venía de aguas arriba, un remolcador fondeado con boyas suficientes y también máquinas, a buscar los buques que estaban abajo esperando para que se los suba. Pero había que hacer una espera, y esa espera se hacía en el puerto, llegamos al puerto de Ituzaingó, pero no había un puerto de carga y descarga. Entonces, en Ituzaingó se desarrollaba una actividad vinculada con el transporte fluvial. Eso dio origen, digamos, a un pequeño desarrollo del lugar, pero no había un lugar
lugar para cargar o descargar mercadería en Ituzaingó. Bien, tenemos en el video que pasamos recién, lo vemos y la fotografía a 5 personas. El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, Juan Pablo Valdés, que es el intendente de Ituzaingó, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, después Pedro Brayar Bocar, vicegobernador de Corrientes, y Claudio Polich, ministro de Obras Públicas de la provincia. Llama la atención, a primera vista, llama la atención la presencia que hace en este acto, tirando una de las 5, son 5 cintas, como que simultáneamente se tiran y se habilita el puerto de Ituzaingó, como decía el video, tiene 306 metros de largo, 22 metros de ancho y puede albergar 4 barcazas de 60 metros cada una, que es donde se depositan los contenedores. Los contenedores pueden llegar a ser, digamos, hasta un total de 40.000 toneladas en contenedores, mucha carga. Ahora bien, volvamos a la foto que estamos viendo. Nos preguntamos, los que no estuvimos ahí presentes, nos preguntamos qué hacía ahí el expresidente Macri. Como es de conocimiento general, el expresidente Macri está enfrentado políticamente con algunas políticas del presidente Milei, más bien, digamos, con las actitudes de la Libertad Avanza. La presidenta, la hermana del presidente Milei, es la presidenta de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza pretende desbancar al PRO de toda su estructura, que cuenta para ello con el apoyo de la ministra Bullrich, que si bien llegó donde llegó, con el impulso de PRO, con el impulso de Macri, ya está alejada de Macri y hace una interna permanente. Es decir que la presencia del expresidente Macri en este acto no favorece al gobierno de Corrientes, porque indudablemente cuando vea o le hagan ver al presidente Milei la presencia de Macri en un acto tan trascendente, no solamente para Corrientes, sino para toda la zona del NEA, es importante verlo a Macri en un lugar destacado. Todos nos preguntamos qué consecuencias puede tener esto para el desarrollo de la provincia y para las elecciones que vamos a tener en agosto. Si bien estamos en julio, dentro de 60 días prácticamente vamos a tener las elecciones. Eso vamos a otro tema. Pero bien, después, leyendo la información que se difundió, hay declaraciones de Mauricio Macri que hacen recordar que las tierras donde está instalado el puerto de Ituzaingó eran tierras de propiedad del ANSES, un organismo nacional que necesitaba que para poder tomar posesión de esa parte era necesaria una decisión del gobierno de la nación. ¿Quién era ese gobierno en ese momento? Mauricio Macri, que hizo todo lo posible para que se desarrolle el puerto en Ituzaingó. Entonces está bien que que el gobernador lo haya invitado para que tire una de las cinco cintas. Es importante eso. Pues entonces vemos de que el gobernador Valdés jugó una ficha política que es, digamos, la presencia de Macri. ¿Y qué dijo Macri? Vengo para acompañar a Valdés y su alianza. Es decir, que prácticamente el PRO está dentro de la alianza Vamos Corrientes, que encabeza la Unión Cívica Radical, a través del presidente de la Unión Cívica Radical, que es el gobernador Valdés. Ahora, yo quisiera hacer un poquito referencias históricas de todo este tema, porque hoy se habla del puerto de Ituzaingó, y como decía recién, Ituzaingó
nunca tuvo un puerto hasta hoy, que tiene un señor puerto, el puerto más grande, como se dice, el puerto más grande del norte. Yo creo que ni Asunción del Paraguay tiene un puerto de esta envergadura. Pero bien, esto es importante para sacar toda la producción. Volvamos al mapa, señor director. Toda la parte del noreste de la provincia de Corrientes, es decir, la hierba, la madera, en estos momentos está saliendo en camiones hacia los grandes centros de exportación, ya sea el puerto de Rosario o los puertos de Buenos Aires. Ahora bien, todo eso hoy tendría la salida, en vez de venir hacia el sur, ir hacia el norte claro, yendo, por ejemplo, de Gobernador Virasoro hasta Ituzaingó. Toda la zona de Gobernador Virasoro es una zona que se desarrolla industrialmente, y también se ha inaugurado en el día de ayer el parque industrial de la zona, que va a ser un complemento del puerto de Ituzaingó. Ahí hoy día también esa carga que iban los buques de mi padre y los propios que iban en busca de la carga de emisiones, tenían que remontar el Salto y llegar a Puerto Rico o a otros puertos de emisiones. Hoy en día van a quedar en Ituzaingó, y seguramente esa carga irá por camiones hasta Ituzaingó, porque en vez de hacer un recorrido por tierra desde Misiones o desde la zona que decíamos de Gobernador Virasoro hacia el sur en busca de los puertos de ultramar para exportar la mercadería, hoy en día va a ser más económico utilizar el camión para llegar hasta el puerto de Ituzaingó y de ahí hacer la navegación fluvial. Pero para eso también hay que tener en cuenta que es necesario el dragado digamos, desde Confluencia hasta el puerto de Ituzaingó, el dragado y balizamiento. No solamente cuando se habla de dragado y balizamiento hay que tener en cuenta la hidrovía Paraguay-Paraná, es decir, el río Paraguay hasta Confluencia y desde ahí el río Paraná. También es necesario en la zona desde, hacia el noreste, desde Confluencia hasta el puerto de Ituzaingó. Ahí recién vamos a tener un real desarrollo. Si bien el puerto tiene un calado de 10 metros, o de 10 pies, de 10 pies, si en el trayecto de Ituzaingó hasta el puerto de destino, ya sea Rosario, no hay un dragado suficiente, de nada va a valer tener 10 metros en el puerto de Ituzaingó si, digamos, aguas abajo, cuando se empieza la navegación a la altura de Itatí o de Paso a la Patria, resulta que hay solamente 7 u 8 pies. Ese va a ser un factor determinante de lo que pueda cargar una barcaza en el puerto de Ituzaingó. Todo esto forma un grupo de medidas que deben continuar haciéndose. Por eso es importante tener en cuenta cómo se navegaba años atrás, 5 o 6 pies, en algún momento 7 pies con barcazas, y recuerdo las barcazas de mi padre, era un conjunto de 3 embarcaciones que se compró a una firma holandesa, las Waverius, que cargaban 200, 300 toneladas. En aquel entonces no había, contenedores, sino que se cargaba directamente en limpio sobre cada buque o barcaza. Bien, con esto tenemos una idea del desarrollo industrial que puede traer el puerto de Ituzaingó. Pero si vamos a hablar de desarrollo industrial, tenemos que hacer referencia a Astilleros Corrientes. Astilleros Corrientes fue el único astillero del país y de la zona que construyó perforadoras en busca de petróleo para los Estados Unidos. Astilleros Corrientes obtuvo un contrato con empresas de Estados Unidos para la construcción de 2 grúas de perforación. Tenemos algunas imágenes todavía de lo que era Astilleros Corrientes. Hoy en día, Astilleros Corrientes tiene un buque petrolero, buque para transporte de petróleo, de combustibles, de 60 metros de eslora de largo, que está construido hasta un 60%. Pero resulta que para continuar
lo que hace falta es un contrato con YPF que asegure que ese buque, una vez terminado, va a poder navegar, digamos, en busca de carga, que va a tener trabajo con sentido. Sin duda que YPF necesita de buques petroleros, también de transporte, buques petroleros, digo, de buques tanques. También la Armada Nacional necesita buques tanques suficientes para en una emergencia que tenga que salir los buques de guerra, tenga que salir a mar abierto, tener el buque de aprovisionamiento necesario. Todo eso nos hace pensar, si no dentro del desarrollo industrial que se pretende para Corrientes a través de este parque industrial y del que se habla, que va a tener 300 obreros indirectos o eventualmente llegar a 3.000, digamos que Astilleros Corrientes tenía 1.000 obreros trabajando y que la continuidad de este trabajo que hacíamos mención de este buque de transporte de líquidos va a dar trabajo inmediato a cerca de 300 personas si se rehabilita el astillero. Yo creo que el gobierno de la provincia debería tener interés. Yo estoy totalmente desvinculado económica o financieramente de Astilleros Corrientes. El éxito que tuvo Astilleros Corrientes es un éxito llevado adelante por mis dos hermanos mayores, Miguel Francisco y Ezequiel. Ezequiel fue el presidente de Astilleros Corrientes hasta su fallecimiento, lamentablemente. Hoy en día, mi hermano Miguel Francisco es el que está tratando de llevar adelante la construcción, la terminación de ese buque, para el cual no se pide apoyo financiero ni al gobierno nacional ni al gobierno provincial. Solamente se pide un contrato de trabajo para ese buque tanque. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. El otro tema de interés provincial son las elecciones para gobernador y vice, es decir, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, en las comunas del interior y de la capital, que se van a realizar elecciones de renovación de mandatos o no, en algunos lugares continuarán, en toda la provincia elecciones que se van a hacer el último domingo de agosto. Es decir, que estamos ahora cumpliendo las fechas marcadas por el calendario electoral. Dentro de 72 horas aproximadamente se cierran las alianzas, porque antes de las 24 horas del día lunes hay que presentar ante la autoridad electoral, presentar las alianzas. La alianza tal o la alianza cual tiene tales y cuales miembros. Ahora, se conoció que el día jueves se conoció de la resolución del PANU, el Partido Nuevo, que responde a Tato Romero Félix, manifestó también a través de su asamblea lo resuelto por la mesa directiva, es decir, de continuar integrando una alianza dentro de Vamos Corrientes. Es decir, que no se pierde la identidad como partido,
porque no se adopta un nombre de otro partido, que es lo lógico, sino que la alianza de Vamos Corrientes, donde ya estaríamos cerca de 25 partidos políticos o sellos políticos, ya serían 25 con la presencia del PANU. Destaquemos en esto de que en la oportunidad que el expresidente Macri estuvo en Corrientes por la inauguración del puerto de Ituzaingó, manifestó públicamente que venía a acompañar al gobernador Valdés y a su alianza. Es decir, que el PRO, es decir, el partido de Macri, tenga la envergadura que tenga hoy día, está también dentro de Vamos Corrientes. Ahora bien, en la resolución de la Asamblea y en los dichos de Tato Romero Félix se destaca un hecho que es fundamental, que el PANU, como partido político, es el único que se presenta en una alianza íntegro, es decir, sin divisiones como existen en los otros partidos. Veamos, la Unión Cívica Radical está dividida en dos grupos aparentemente. Uno encabezado o que acompaña a Gustavo Valdés, digamos, en Vamos Corrientes, y Ricardo Colombia en ECO. Tenemos que aclarar, el año pasado, en el mes de octubre, digamos, de 2024, se realizaron elecciones internas dentro de la Unión Cívica Radical. Era esperado por todos, los afiliados y no afiliados, del choque entre las listas de Gustavo Valdés para la presidencia de la Unión Cívica Radical de Corrientes y de Ricardo Colombia. Pero no se produjo eso, porque Ricardo Colombia se retiró, no quiso enfrentar a Gustavo, o no tuvo la fuerza necesaria para enfrentar a Gustavo Valdés. Primero aparecía él como candidato, después se bajó él y lo puso a una senadora provincial, también la bajaron. Es decir, que Ricardo Colombia rehuyó el enfrentamiento dentro del Partido Radical con el enfrentamiento con Gustavo Valdés. Ahora, desde una parte del Partido Radical quiere establecer alianzas para poder llegar a gobernador. Habla de unámonos, pero el candidato soy yo. Entonces es muy difícil conseguir adeptos, socios, cuando se parte de la premisa de que el candidato soy yo. Pero bien, sigamos viendo. El Partido Justicialista, hay 3 o 4 vertientes que se declaran peronistas, justicialistas o cristinistas. Hay uno oficial que es de Azcúa, candidato a gobernador, que actualmente es intendente de Paso de los Libres. Después hay otras, está Carlen por un lado, aparecen varios frentes. Es decir, que el Partido Justicialista no puede decir lo mismo que el PANU, que está unido en su totalidad. Después sigamos con ARI. Una parte sigue a Pelucho Casani, otra presidente de ARI. Hay también desprendimientos ahí del doctor Lanari, presidente del Comité Capital, de Ricardo Leconte, hijo. Y después sigamos en el Partido Autonomista. Partido Autonomista lo teníamos a Raúl Alfonso lo teníamos en el programa anterior, que nos dio una amplia explicación de cómo está dividido y por qué el Partido Autonomista. Hay quienes acompañan a José Romero Brisco en su pretensión de ser gobernador, otros que no, algunos que están, hay una asamblea de un partido autonomista, no sabemos si es la intervención o qué, que acompaña a Gustavo Valdés, es decir, a Vamos Corrientes. Después el Partido Liberal también tuvo el desprendimiento de Caíto Leconte, que era miembro de la mesa directiva y renunció a la mesa directiva y se manifiesta partidario de La Libertad Avanza. También José Romero Brisco también habla de La Libertad Avanza. Veremos qué hace La Libertad Avanza ahora que Vamos Corrientes tiene el apoyo del expresidente Macri. Todo esto nos lleva a que tengamos que esperar hasta el lunes a las 24 horas. Es decir, que en nuestro programa del martes vamos a tener oficializadas las distintas alianzas. Vamos a tener a quien, a invitar
para que venga nuestro programa. Dentro de todo, y ya a esta altura cercana al cierre de esta edición, digamos que hemos invitado insistentemente en varios programas, para participar en varios programas, al ministro de Obras Públicas, Polich, para que venga a nuestro programa. Ayer lo invitamos para hablar del puerto de Ituzaingó, pero ni siquiera obtuvimos respuesta. Lamentable, porque hubiera sido importante conocer una síntesis hecha por el ministro de Obras Públicas de la provincia, digamos que por ahí se canalizó el puerto de Ituzaingó, que nos dieron una explicación sobre el tema. Bien, volvamos a hacer una consideración total. Volvamos al mapa. Todo el noreste de Corrientes, el sureste de Misiones, todo Misiones, y también la parte de con las conexiones de puentes que hay de territorio argentino hacia Paraguay y hacia Brasil, también carga de la República Federativa del Brasil y del Paraguay, pues van a utilizar el puerto de Ituzaingó en Corrientes. Bien, Buenaventura para aquellos que se instalen en la zona de Ituzaingó. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. En nuestro programa de las provincias también existen. Venimos hoy con una realidad en la mano. ¿Cuál es la realidad? Lo decíamos, el puerto de Ituzaingó. Hoy tenemos acá a empresarios que tienen una agencia marítima. ¿Qué es una agencia marítima? Una agencia que se ocupa de la entrada y salida de los buques cargados, descargados, y que hay que hacer un trámite siempre en prefectura, en aduana, y entonces la agencia marítima es la que toma los papeles del que pueda llevar el capitán del buque, el patrón se le llama en el río, el patrón, que hay distintas categorías, 1, 2, 3, patrón trae los papeles, le entrega al agente marítimo, y el agente marítimo hace todo el trámite de cargar, de buscar los papeles, en algunos casos también de conseguir la carga y demás. Estos jóvenes, nuestro conocido Pedro Vigiano, presidente del School Club, que es, digamos, una asociación de profesionales de turismo. También el puerto de Ituzaingó va a ser, seguramente, ¿no es así, Pedro?, va a ser una atracción turística para conocer y ver esa realidad, y se va a mover toda la zona también. También nos acompaña Claudio Vaca, abogado, que entre Claudio y Pedro hicieron la agencia Corrientes Náutica. Ellos van a tener más trabajo, no solamente en el puerto de Corrientes, sino en el puerto de Ituzaingó. ¿Es así, Claudio? Es así, doctor. Como usted bien lo dijo, junto con mi amigo Pedro creamos esta agencia marítima, donde específicamente nos encargamos de toda la parte administrativa, operativa, que necesitan tanto los armadores de los remolcadores de barcos. Entonces nosotros les agilizamos, realizamos las presentaciones pertinentes en las instituciones que se requieran, tanto prefectura, SENASA, ARCA, aduana. Entonces
así nació Agencia Marítima Corrientes Nautical. Y como vos dijiste en la presentación, el puerto de Ituzaingó hoy nos toca de cerca porque hace poco fue la inauguración realizada por el señor gobernador de la provincia de Corrientes y estuvimos presentes junto con Pedro, así que una obra importante para la provincia, una obra que yo creo que va a quedar en la historia de la provincia de Corrientes por su magnitud y por su importancia, ¿no? Así es, hay que mirar al puerto de Ituzaingó no solamente como un puerto para las cosas de Corrientes. Toda la zona de Misiones, que está la producción de Misiones, va a tener una salida importante ahora directamente del puerto. Conversando estábamos hablando de que siempre Ituzaingó tuvo un movimiento de buques, pero era un movimiento más de amarradero que de puerto, porque ahí no se cargaba ni se descargaba nada. Lo digo con conocimiento porque en mis 92 años navegué esa zona en los buques de mi padre y también en algunos propios post-mortem de mi padre, y conozco cómo era el tema, ¿no es cierto? Ahora sí, al tener un puerto, Ituzaingó va a recibir carga y descarga, va a recibir para cargar y buques que llegan sin carga y se van cargados, y ese es el trabajo seguramente de ustedes. Sí, así como vos decís, seguramente conocés un poco más que nosotros por tu experiencia en el ámbito, pero actualmente las zonas aledañas están sacando por camiones, con lo que conlleva los gastos propios de una operativa de exportación, y el año pasado con buen criterio el gobernador puso en marcha también, reactivó el puerto de Corrientes para la empresa Acontimber, donde por movimientos sacan cierta cantidad de containers por el puerto de Corrientes, que lo tienen que agrandar, están realizando obras para ampliar el puerto porque le ha quedado chico. Entonces este puerto de Ituzaingó creo que viene a complementar lo que están realizando actualmente en el puerto de Corrientes, y a su vez favorecer no solamente para esta empresa, sino para todos los productores de las zonas aledañas que quieran incursionar en... Con solo ver lo que es el puerto de Corrientes y ver las pilas de contenedores vacíos que están esperando la carga, demuestra la importancia que tiene el tráfico fluvial, ¿no es cierto? Ahora, yo pienso de que a lo mejor no va a ser, digamos, Ituzaingó un complemento del puerto de Corrientes, sino que se va a poner al revés. Va a ser Corrientes un complemento del puerto de Ituzaingó, porque el grueso de lo que se está cargando hoy día en el puerto de Corrientes, no hay una producción en empedrado en esta zona, sino que viene desde arriba, y eso va a aliviar esa concentración de contenedores que tenemos, ¿no? Sí, por eso actualmente están sacando las producciones de la zona norte de Corrientes, y arroz, madera, y yo creo que una vez que esté operativo el puerto de Ituzaingó, va a ser el principal puerto de esa zona, ¿no? De toda la zona del noreste, porque exacto, ni en la zona del río Paraguay tampoco tiene un puerto de esta envergadura. Incluso ni Asunción creo que tiene un puerto de estas características, donde son cientos de metros de hormigón. Ahora, llamó la atención la presencia del expresidente Macri, digamos, tirando una parte de las cintas. Ahora, según la explicación que da después el gobernador, fue durante el gobierno de Macri donde se puso la piedra fundamental de esto, ¿no? Lo que pudo contar ahí el señor gobernador es que fueron en la presidencia del ingeniero Macri, que se reunieron y le llevó la inquietud de que si Ituzaingó podría realizar un puerto,
y entonces, como ese terreno era de Nación, del ANSES, creo que. Del ANSES, dijo así, del ANSES, entonces necesitaba que sea donado esos terrenos para la provincia. Sí, ¿no? creo que se fijó un precio y la provincia pagó. Ahora, hay que reconocer la hidalguía del gobernador, pensemos si es bueno o malo, pero la actitud del gobernador de la provincia de Corrientes, de reconocer lo que hizo un expresidente para que el puerto de Ituzaingó pueda tener esta envergadura, es de destacar, sobre todo en estos momentos que entre Macri y Milei, el presidente actual, las relaciones no son buenas. Entonces Milei puede decir, ¿cómo le están dando la cinta para que estire a mi adversario? Claro. ¿No es cierto? Fue valiente la actitud del gobernador de invitarlo también, y digamos, creo que corresponde. Si todas las veces que un gobernador o un presidente digamos, toma actitudes de reconocer lo que hizo el otro, digamos, el país sería distinto, ¿no es cierto? Pero acá lo que seguimos haciendo es, al que se va hay que tirarle piedra y meterlo preso si es posible, ¿no es cierto? Bien, ¿no creen ustedes que van a tener que hacer una sucursal o una agencia en Ituzaingó? ¿Tienen previsto? Nosotros tenemos previsto instalarnos una oficina ahí en Ituzaingó, en la localidad de Ituzaingó, para facilitar a las empresas que quieran, o a los clientes que quieran sacar sus productos. Vamos a contar con una oficina ahí en la localidad de Ituzaingó para sí, poder hacerlo más ágil. Ustedes le quiero comentar y a la audiencia de que el padre de los Valdés, tanto de Gustavo como de Juan Pablo, era agente marítimo. Y el agente marítimo de los buques de mi padre y de los míos, como decía, cuando yo tuve mi propia empresa. Digamos, entonces prácticamente era el único agente marítimo, el único de envergadura. Entonces los buques llegaban para pasar la noche al puerto de Ituzaingó, puerto de Ituzaingó, pero reitero, no había un puerto, era un amarradero, y de hacer los papeles, porque no se podía parar en cualquier lugar únicamente por el tráfico ilegal y demás. Bien, ahora es importante que estas uniones de gente joven, yo también alguna vez fui joven, ¿no es cierto? No siempre uno anda con 92 encima, y emprendedores como ellos, para que se pueda mover bien el puerto de Ituzaingó, porque sin agentes marítimos, sean ellos u otros, no puede desarrollarse un puerto y el movimiento de carga que tiene. Bien, yo una palabrita únicamente de Pedro, que él es, como decía, presidente del Skol Club, una organización internacional de profesionales de turismo. Él lo es por distintas actividades que tiene. ¿Esto va a traer movimiento, Pedro, para el turismo también? Sí, nosotros estamos convencidos de que el movimiento turístico va a venir acompañado de lo que es la parte industrial que justamente el puerto genera en lo que es Ituzaingó y toda la zona aledaña, pero también fortaleciendo a la capital, o sea, va a generar un flujo fluvial, creemos, en la navegación turística especialmente, y complementando todo lo que es la zona para darle mayor servicio, ¿no? Sí, estaba conversando ayer con un médico amigo y me decía que a este gobierno lo veía como un impulsor del turismo, porque prácticamente en todos los pueblos del interior hay ahora un dormidero o un hotel pequeño, pero hay lugar donde alojarse, cosa que hace 8 o 10 años no lo había, ¿no? Indudablemente, cuando se desarrolla industrialmente un punto, de inmediato toda la actividad empieza a desarrollarse, no solamente la propia, tanto los comercios como el turismo, que es importante. Y acá ya tenemos, yéndonos un poquito del tema Ituzaingó, cuidado que no nos saquen el carnaval también Ituzaingó, ¿no es cierto? Porque ya sería lo máximo, ¿no? ¿Cómo ves el adelantamiento de fechas? ¿Es positivo, Pedro? El adelantamiento de fechas de carnaval, que lo sepamos ya ahora. Sí, yo creo que es otra cuestión positiva que se va generando,
para todo lo que es la zona y el movimiento turísticamente hablando, digamos. Bien, bien. Si Vaca, si quieres agregar algo, Claudio. No, yo agradecerte por el espacio que nos has brindado, darnos a conocer de que en Corrientes existe la Agencia Marítima Corrientes Nautical, que somos dos personas jóvenes, como vos decís, con inquietudes. Sí, ¿no? Y aparte con ganas de progresar, de que Corrientes también salga adelante con todo lo que tenga que ver con el tráfico fluvial, la logística fluvial. Contamos con gente capacitada, entonces agradecerte nuevamente por la invitación y por el espacio que nos estás dando, ¿no? Acá en Corrientes, en la calle Plácido Martínez, casi Rioja, estaba don Lorenzo Recalde, un español que puso una agencia marítima, y mi padre, vivíamos nosotros en Plácido Martínez y Tucumán, y cerca del puerto. Mi padre vino a los 17 años de Rusia, en el año comenzando el año 2000, y en el año 20 ya se estableció en Corrientes, inédito para uno de la nacionalidad, un hebreo, un judío, que se dedica al transporte naval. Era una novedad. La novedad en la región. Novedad, ¿no es cierto? No, bueno, sí. Mi padre lo hizo, nos dejó después la empresa de navegación, el astillero. El legado. Y ahí estamos. Bien. Muchas gracias a los dos. Gracias. Porque hay que demostrar que esto que hizo el gobernador Valdés en Corrientes demuestra que las provincias también existen, que es el título que adoptamos para nuestro programa, para resaltar lo que se hace en el interior, porque esto se desarrolló con dinero nuestro. Y cuando digo nuestro, digo de todos los correntinos, porque se hizo con muy poco o ningún apoyo del gobierno nacional. Hasta los terrenos de ANSES fueron pagados, se estableció un precio y se cumplió. Bien, jóvenes, les deseo mucho éxito y nos seguiremos viendo a disposición de ustedes cuando les guste. Muchas gracias. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. El gobernador Valdés, ya digamos, terminando su mandato, trata de proyectarse hacia el país y habló de una agenda para el desarrollo del país, es decir, que incursiona ya en motivos principales para el desarrollo del país sin dejar de atender los problemas de Corrientes. Sin duda que el candidato que oficializaría el 12 de julio, porque si bien se cierran las alianzas este fin de mes, en las candidaturas te tienen que oficializar hasta antes del 12 de julio. Y ahí todavía puede ser que la estructura de las alianzas se derrumbe en la lucha por ubicar adeptos de las listas dentro de las distintas alianzas electorales, porque todos los partidos que integran las alianzas o grupos políticos que integran las alianzas van a discutir qué cargos pueden ocupar en un futuro gobierno y en las listas de legisladores provinciales, y porque los legisladores nacionales recién se van a elegir en octubre. Es decir, que ahí va a haber otro proceso de selección de candidatos y otro proceso de alianzas electorales, donde yo estimo
que la posición de La Libertad Avanza no le interesa tanto tomar una gobernación en Corrientes como que le interesa, sí, un acuerdo con Vamos Corrientes para las candidaturas de diputados nacionales. Corrientes no elige senadores nacionales en este momento, porque los senadores nacionales duran 6 años en su mandato y se van renovando por tercios. A los 2 años una provincia, a los 4 años otra y a los 6 años otra. Nosotros no renovamos este año senadores nacionales. Con la consideración de estos dos temas tan importantes como el desarrollo de la provincia en el sentido económico y también destacando lo que va a significar el puerto de Ituzaingó para ese desarrollo económico y la esperanza también de que el astillero Corrientes pueda volver a ser un factor de desarrollo industrial y por último el tema de las alianzas que hemos tomado en este programa. Nos alejamos hasta el próximo martes.